Esposa embarazada abandona a millonario tras descubrirlo con su amante. Años después, él se arrepiente. En un barrio tranquilo, escondido detrás de hileras de setos bien cuidados, Elizabeth Marciano parecía destinada a una vida de cuento de hadas. Era una belleza elegante y la esposa de un millonario en ascenso, Alexander Marciano, un ambicioso empresario que había conquistado el mundo de los bienes raíces antes de cumplir los 30. Pero a puertas cerradas, la perfección brillante comenzaba a desmoronarse. Elizabeth, recién embarazada, se preparaba para la llegada de su primer hijo. Creía que ella y Alexander lo tenían todo: éxito, lujo y un amor de cuento de hadas. Poco sabía que un descubrimiento, un solo momento de traición, lo destrozaría todo. Su corazón se rompería, su mundo se inclinaría, y pronto nada volvería a ser lo mismo. Elizabeth Barnes, quien más tarde se convertiría en Elizabeth Marciano, se crió en un hogar modesto en las afueras de Houston, Texas. Sus padres tenían trabajos honestos. Su padre, Jacob, administraba un pequeño taller de reparación de automóviles, mientras que su madre, Teresa, daba lecciones de piano desde su casa. A pesar de no tener mucho, la familia Barnes irradiaba calidez, generosidad y un sentido casi mágico de optimismo. La infancia de Elizabeth estuvo llena de música, el alegre repique de las teclas de un piano acompañando las cenas familiares, y el olor a verduras asadas, mezclándose con notas de canciones navideñas. Alexander Marciano surgió de un mundo muy diferente. Nacido en Miami de Alberto Marciano, un magnate inmobiliario hecho a sí mismo, y Camila, una socialité con raíces en la aristocracia española, Alexander estaba acostumbrado a los hoteles de 5 estrellas, los internados exclusivos y las cosas buenas de la vida. Aunque apuesto, carismático e innegablemente inteligente, Alexander también tenía un sentido de derecho nacido de un privilegio interminable. Sin embargo, estaba decidido a construir su propio imperio, separado de la considerable sombra de su padre. Fue en una gala benéfica en el centro de Houston, organizada por un conocido en común, Thomas Gallagher, donde Alexander y Elizabeth se vieron por primera vez. Elizabeth, una novata en el brillo y el glamour de la alta sociedad, llegó torpemente con un simple vestido negro, pero su sonrisa radiante y su gracia natural captaron de inmediato la atención de Alexander. Se sintió atraído por su encanto suave, un marcado contraste con la vanidad pulida a la que estaba acostumbrado. Esa noche saltaron chispas, se intercambiaron números de teléfono y comenzó un nuevo capítulo en sus vidas. Su primera cita fue en un pequeño bistró en las afueras de la ciudad, lejos de los paparazzi o los curiosos de la alta sociedad. Alexander, que normalmente cenaba en restaurantes con estrellas Michelin, sorprendió a Elizabeth al sugerirle que exploraran su mundo. Llevaba un polo azul marino informal y chinos, con un aspecto casi ordinario, pero innegablemente seguro de sí mismo en su postura y habla. Sobre platos de pasta y un tiramisú compartido, Elizabeth sintió una conexión instantánea con este hombre sofisticado que tenía destellos de vulnerabilidad. Habló de querer crear algo propio, una cartera de bienes raíces que fuera distinta del dominio de su padre. A Elizabeth le conmovió su determinación de forjar su propio camino, en lugar de simplemente depender de la familia. En los meses siguientes, su relación floreció, impulsada por una intensa pasión, un sentido compartido de aventura y la emoción de nuevos comienzos. Alexander introdujo a Elizabeth en círculos sociales elegantes, mientras ella le mostraba el encanto oculto de los barrios tranquilos
y los mercados locales sin pretensiones. Viajaron juntos a Roma, pasearon de la mano por las calles adoquinadas y pasaron noches románticas hablando de sus sueños. En un año, Alexander había comprado su primera propiedad importante en Dallas, vendiéndola con una ganancia impresionante. Impulsado por ese éxito, volcó su energía en expandir su alcance a Austin, San Antonio e incluso partes de California. A medida que su fortuna se disparaba, no escatimó en complacer a Elizabeth. Vinos añejos, románticos viajes de esquí a Aspen y un collar de diamantes que parecía atrapar la luz desde cada rincón de una habitación. A pesar del torbellino de emoción y riqueza, Elizabeth se mantuvo firme. Continuó como voluntaria en organizaciones benéficas locales, sin perder nunca de vista los valores modestos que le inculcaron sus padres. Fue precisamente esta combinación de humildad y fuerza tranquila lo que hizo que Alexander le propusiera matrimonio justo antes de su 25º cumpleaños. Su boda tuvo lugar en una extensa finca en Napa Valley. Hileras de mesas adornadas con lavanda y guirnaldas de luces centelleantes crearon el ambiente bajo un cielo vespertino pastel. Amigos y familiares llegaron de todas partes, con Thomas Gallagher, siempre el conector, radiante en la primera fila, orgulloso de haber actuado como casamentero. Elizabeth lució un vestido de satén que acentuaba su elegante figura, con sus largos rizos cayendo en suaves ondas alrededor de sus hombros. Alexander, vestido con un esmoquín negro perfectamente confeccionado, apenas podía apartar los ojos de ella. La ceremonia en sí fue un evento de cuento de hadas, oficiada por el padre Anthony Delgado, quien había bautizado a muchos niños en la familia Marciano. Habló elocuentemente de la devoción y la paciencia que hacen que un matrimonio perdure. Elizabeth se emocionó hasta las lágrimas al pronunciar sus votos, prometiendo permanecer al lado de Alexander en la riqueza y la ruina, en la enfermedad y en la salud. Por su parte, Alexander, típicamente suave y sereno, se detuvo más de una vez, ahogado por una emoción que rara vez se había permitido sentir en público. Mientras intercambiaban anillos, bandas relucientes de oro blanco, simbolizaban no solo la unión de corazones, sino la fusión de dos mundos muy distintos. Después, la recepción fue un banquete suntuoso. Las mesas rebosaban de ostras frescas, quesos artesanales y pasteles delicadamente elaborados. El vino fluía libremente, un cabernet espectacular de un viñedo cercano, aprobado personalmente por el padre de Alexander, Alberto, quien observaba desde la barrera con una mezcla de orgullo y anhelo. A lo largo de los años, Alberto y Alexander habían navegado por una relación padre-hijo turbulenta, pero esa noche parecía que todo estaba perdonado, mientras él pronunciaba un brindis, elogiando los logros de su hijo y exaltando la calidez de Elizabeth. Mientras el baile comenzaba bajo las estrellas, Elizabeth y Alexander compartieron un vals lento que pareció durar una eternidad, lo suficiente para que creyeran que su felicidad podría ser permanente. La luna iluminaba su camino, y Elizabeth, con la cabeza apoyada en el ancho hombro de Alexander, se sintió segura en los brazos de su flamante esposo. La noche terminó con ellos desapareciendo en un Rolls-Royce clásico que los llevaría a un resort de 5 estrellas para su luna de miel, con los invitados aún chocando copas detrás de ellos. De vuelta de su luna de miel en Bora Bora, los marcianos se mudaron a una lujosa villa en River Oaks, un enclave exclusivo en Houston, diseñado por un arquitecto de renombre. Cada centímetro de la propiedad rebosaba opulencia: suelos de mármol,
una gran escalera con barandales de hierro forjado intrincados y paredes de vidrio con vistas a jardines cuidados. Sin embargo, para Elizabeth, la verdadera alegría venía de imaginar el amor y los recuerdos familiares que podrían crear dentro de esas paredes, en lugar del esplendor en sí. Las ambiciones de Alexander, sin embargo, se dispararon con cada éxito financiero. Comenzó a pasar cada vez más tiempo fuera, noches tardías en la oficina, viajes de negocios que surgían de último minuto, reuniones con inversores extranjeros que exigían su presencia en ciudades distantes. Inicialmente, Elizabeth aceptó estas ausencias como parte de la construcción de un imperio empresarial. Después de todo, su empuje y talento siempre habían sido parte de lo que la atraía. Pero fue durante uno de estos viajes prolongados a Nueva York que Elizabeth sintió los primeros y leves signos de preocupación. Los mensajes de Alexander se habían vuelto esporádicos, su tono a veces distante. Estaba colaborando con una nueva socia, Vanessa Simmons, una astuta negociadora conocida por convertir propiedades de bajo rendimiento en minas de oro. Elizabeth trató de no dejar que los celos se apoderaran de ella, recordándose a sí misma que era normal que Alexander se conectara con expertos en su campo. Sin embargo, una preocupación persistente echó raíces. Cuando finalmente regresó, el cansancio se notaba en sus facciones, y Elizabeth lo encontró más irritable de lo normal. Se irritaba por asuntos triviales, un juego de llaves extraviado, el teléfono sonando durante la cena. Una tensión sutil flotaba en el aire, algo intangible e inexplicable. Aunque Alexander se disculpaba cada vez, alegando estrés y ansiedad, los instintos de Elizabeth percibieron una brecha formándose entre ellos. Aún así, los momentos de calidez persistieron. Una noche, la sorprendió con un ramo de sus peonías rosadas favoritas y una nota sincera. «Estoy construyendo todo esto para nuestro futuro. Confía en mí. Todo lo que hago, lo hago por nosotros». Conmovida por su gesto, Elizabeth trató de enterrar su inquietud. Se permitió creer que su historia seguía siendo un cuento de hadas romántico, y que cualquier pequeña grieta en el tejido de su matrimonio se repararía con el tiempo y la comunicación. Entonces, un evento que cambió la vida ocurrió y desvió por completo la atención de Elizabeth. Descubrió que estaba embarazada. Enterarse de que estaba embarazada llenó a Elizabeth con una electrizante mezcla de alegría y aprensión. Durante mucho tiempo había soñado con tener hijos, habiendo crecido en una familia amorosa y unida. Anhelaba transmitir esos mismos valores a su propia descendencia. Preparó una pequeña caja con patucos de bebé y una imagen de ecografía para dársela a Alexander como su forma de anunciar la noticia. La reacción de Alexander fue, al principio, pura emoción. La levantó en sus brazos y la hizo girar, exclamando que pronto tendrían un pequeño marciano para continuar con el legado familiar. Durante unas semanas, la tensión que se había gestado entre ellos desapareció. Todas las mañanas le ponía las manos suavemente en el vientre. Le susurraba palabras dulces al hijo nonato e incluso comenzó a trazar planes para una lujosa habitación infantil. Pero a medida que los síntomas del embarazo se intensificaban, náuseas matutinas, fatiga y una montaña rusa de emociones, Elizabeth necesitaba a Alexander más que nunca. Sin embargo, irónicamente, su horario se volvió aún más exigente. Estaba cerrando un negocio masivo en Los Ángeles, luego volando a Chicago para una ceremonia de inauguración. Sus llamadas telefónicas a menudo eran cortas, los mensajes de texto escasos y a veces fríos.
Elizabeth hizo todo lo posible por apoyarlo, recordándose a sí misma que estaban a punto de experimentar un crecimiento empresarial extraordinario. Le confió su soledad a su mejor amiga, Helen Russo, quien conocía a Elizabeth desde la infancia. Mientras tomaban café y magdalenas, Helen le hizo una suave advertencia. «Recuerda, Liz, el amor es tanto presencia como ambición. No dejes que olvide que lo necesitas ahora». Elizabeth asintió, con lágrimas amenazando con desbordarse, pero se obligó a mantenerse optimista. Alexander siempre había demostrado que le importaba. Solo tenía un sueño monumental que lograr, y ella creyó que su papel era permanecer firmemente a su lado, confiando en que, una vez que el frenesí disminuyera, él estaría allí para ella y el bebé por completo. Alrededor del 5º mes de su embarazo, Elizabeth comenzó a notar cambios inquietantes en el comportamiento de Alexander. A menudo estaba pegado a su teléfono, sonriendo a mensajes de texto que no se molestaba en compartir, y saliendo de la habitación para llamadas telefónicas en voz baja. Las noches en que trabajaba hasta tarde se hicieron más frecuentes, y los fines de semana, antes reservados para ellos, se transformaron en importantes eventos de networking que exigían su presencia. Además, su temperamento se encendía fácilmente. Se irritaba si Elizabeth hacía preguntas sobre el negocio o expresaba preocupación por el poco tiempo que pasaban juntos. Una vez, después de que ella le preguntara suavemente sobre un próximo viaje, él le espetó. «¿Por qué no puedes confiar en mí por una vez? Estoy haciendo esto por nosotros, por el bebé. Deja de asfixiarme». La culpa carcomía a Elizabeth. Se preguntó si sus emociones exacerbadas eran parte del embarazo, haciéndola más sensible de lo normal. Decidió darle a Alexander el beneficio de la duda. Una noche, Elizabeth decidió sorprender a Alexander en su oficina del centro con una comida casera. Cacerola de pollo y pan recién horneado, alimentos básicos de su infancia. Llegó y encontró el edificio a oscuras. Confundida, revisó su teléfono. Alexander le había enviado un mensaje de texto antes diciendo que pasaría toda la noche trabajando. Con un silencioso temor en su corazón, subió a su piso, esperando al menos ver luces encendidas. En cambio, solo un tenue resplandor de una lámpara en una oficina de la esquina cortaba la oscuridad. Sin embargo, al entrar en la espaciosa oficina de Alexander, no había rastro de él. El leve olor a colonia cara y algo vagamente floral permanecía en el aire. Una copa de vino solitaria estaba sobre su pulcro escritorio. Otra, medio llena, había sido dejada en la mesa de café. 2 copas. La mente de Elizabeth giró con posibilidades. Quizás era solo un socio comercial, un cliente o un consultor. Pero un dolor distinto de sospecha le dijo que había algo más. Dejó la cazuela en el escritorio con una nota manuscrita. «Pensé que podrías usar una comida casera. Te amo, Alexander», y se obligó a irse. En su camino a casa, la lluvia golpeaba violentamente el parabrisas, reflejando la tormenta que se agitaba dentro de ella. Por primera vez, se preguntó, ¿podría estar viendo a otra persona? A medida que la fecha de parto de Elizabeth se acercaba, la tensión entre marido y mujer aumentaba. Sus noches de insomnio no se debían solo a las patadas inquietas del bebé, sino también a sus propios pensamientos. Sentía un vacío en su cama cada vez que Alexander se escabullía a horas intempestivas o no aparecía hasta el amanecer. Desesperada por tranquilidad, trató de hablar con él sobre sus miedos, sobre querer sentirse segura y querida en las últimas semanas de su embarazo. Pero cada intento solo parecía ensanchar la brecha. Alexander
por su parte, se volvió evasivo. Insistió en que estaba bajo una presión abrumadora para cerrar acuerdos antes de que naciera el bebé. Afirmó que cualquier señal de una falla en el frente pondría en peligro la confianza de los inversores cruciales. Pero la tristeza en sus ojos, mezclada con indicios de culpa evasiva, hizo que Elizabeth se preguntara si realmente estaba ahogado en el trabajo o si algo más se estaba desarrollando detrás de escena. Una tarde, mientras Alexander estaba ausente, Elizabeth recibió una llamada inesperada de Thomas Gallagher, el amigo en común que los había presentado en aquella fatídica gala benéfica. Vacilante, Thomas preguntó: ¿Has visto los titulares? Confusa, Elizabeth buscó en sitios de chismorreo, solo para encontrar una foto borrosa de paparazzi que supuestamente mostraba a Alexander subiendo a una limusina con una misteriosa morena. El titular decía: Magnates inmobiliarios, citas nocturnas, ¿es negocio o placer? Aunque los tabloides a menudo inventan historias, Elizabeth se sintió incómoda por el momento. Cuando se enfrentó a Alexander por la foto, él la desestimó como una tontería. Los medios harán cualquier cosa por un escándalo. No creas ni una palabra, insistió. Y era hábil en la persuasión, lo suficiente como para sembrar una semilla de duda en sus propios instintos. Aún así, Elizabeth decidió que una vez que llegara el bebé, ya no soportaría las medias verdades. Decidió descubrir la realidad que acechaba en las sombras, pero primero tenía que traer un niño sano a este mundo. En medio de toda esta agitación, Elizabeth entró en trabajo de parto una semana antes de lo esperado. Una noche, sintió fuertes dolores en la parte inferior del abdomen. Sola en la gran villa, trató de localizar a Alexander, solo para ser enviada al buzón de voz. Frenética, Elizabeth llamó a Helen Russo, quien la llevó al hospital. Los médicos la llevaron rápidamente a la sala de partos, conectándola a monitores que medían cada sacudida y contracción. Alexander finalmente llegó, con aspecto desaliñado y culpable. Tenía una excusa superficial sobre una cena de negocios que se había prolongado, pero Elizabeth estaba demasiado concentrada en el calvario físico como para interrogarlo. Las horas se convirtieron en una agotadora maratón de dolor y anticipación. Finalmente, al amanecer, un grito penetrante resonó por el pasillo del hospital, y la enfermera colocó a una hermosa niña en los brazos temblorosos de Elizabeth. Lágrimas de alivio y alegría rodaron por su rostro. Alexander permaneció a su lado, el asombro suavizando momentáneamente sus facciones. Besó la frente de Elizabeth, susurrando: «Siento no haber estado aquí antes. Seré mejor, lo prometo». En ese momento, toda la tensión se disolvió para Elizabeth. La vista de su hija recién nacida, a quien llamaron Sofía, se sintió como un nuevo comienzo, una razón para dejar atrás cualquier duda y concentrarse en construir un futuro juntos. Durante los siguientes días, Elizabeth se deleitó con la euforia de la maternidad. Alexander incluso reorganizó algunas de sus reuniones para pasar tiempo en el hospital, sosteniendo a la pequeña Sofía y maravillándose con cada uno de sus pequeños gestos. Esto era lo que Elizabeth había soñado. Una familia unida por el amor. Oró en silencio para que el nacimiento de su hija anclara el corazón errante de Alexander, cerrando la brecha que había estado creciendo entre ellos. Aunque la llegada de Sofía inicialmente acercó a Alexander, no pasó mucho tiempo antes de que resurgieran los viejos patrones. Menos de un mes después del nacimiento del bebé, Alexander voló a Londres para una reunión crucial
con un grupo de inversión internacional. Elizabeth, aún recuperándose del parto y tratando de adaptarse a las tomas nocturnas y los constantes cambios de pañal, se sintió abrumada. Necesitaba el apoyo de Alexander más que nunca, pero una vez más, él se había ido. El personal de la villa, amas de casa, una cocinera, una niñera, le brindaba ayuda, pero no era lo mismo que tener la presencia de su esposo. Elizabeth sintió una punzada de envidia cuando vio cómo la niñera, Carla, a veces arrullaba a Sofía hasta que se dormía. Ansiaba compartir esos momentos preciosos con Alexander. A veces, mientras paseaba por la habitación del bebé, con el bebé en brazos, casi podía sentir una barrera invisible entre ella y la riqueza reluciente que la rodeaba. Una jaula dorada, más aislante que reconfortante. Las llamadas telefónicas a Alexander eran breves, a menudo interrumpidas por sus afirmaciones de que otra reunión comenzaría en 2 minutos. Una vez, durante una videollamada, Elizabeth vio un reflejo desconocido al fondo, la silueta de una mujer pasando rápidamente detrás de él. Él terminó bruscamente la llamada, dejando a Elizabeth con el estómago apretado y la mente plagada de los peores escenarios. Cuando finalmente regresó de su viaje, Elizabeth notó una leve mancha de lápiz labial en el cuello de su camisa. Rosa pálido, definitivamente no su marca. En el pasado, podría haberlo confrontado de inmediato, pero algo en ella se había cansado. Estaba agotada de cuidar a Sofía, sobreviviendo con un sueño mínimo y lidiando en silencio con el constante alejamiento de Alexander de su matrimonio. En lugar de una confrontación dramática, guardó la camisa en silencio como un doloroso recordatorio, sus sospechas aumentando como ladrillos en un muro de desamor. En las semanas siguientes, la actitud de Alexander hacia la paternidad se volvió más distante. Utilizaba los llantos nocturnos de Sofía como excusa para quedarse en una habitación de invitados separada, alegando agotamiento por el estrés laboral. El padre que antes amaba y acariciaba el vientre de Elizabeth ahora se estaba retirando, tanto física como emocionalmente. A pesar de las ilusiones de grandeza que los rodeaban, Elizabeth comenzó a sentir que su unión se desmoronaba día a día. El día en que el mundo de Elizabeth se resquebrajó sin posibilidad de reparación, comenzó de manera inocente. Tuvo la rara oportunidad de darse un capricho con una sesión de spa, un regalo de Helen, para ayudarla a relajarse. Después de un relajante masaje y una rápida manicura, Elizabeth regresó a la villa a última hora de la tarde, esperando encontrar a Alexander en una reunión y a la niñera cuidando a Sofía. Sin embargo, en el momento en que entró al vestíbulo, sintió que algo andaba mal. La casa estaba demasiado tranquila y un perfume desconocido, pesado con matices almizclados, flotaba en el aire. Al subir la escalera, Elizabeth escuchó risas susurrantes que resonaban desde una de las suites de invitados. Su corazón martilleó mientras se acercaba sigilosamente. La puerta estaba entreabierta y pudo distinguir la inconfundible voz de Alexander, baja e íntima. Al asomarse por la rendija, los temores de Elizabeth se materializaron en una verdad horrible. Allí, desparramado sobre las sábanas blancas y nítidas, estaba Alexander en un apasionado abrazo con Vanessa Simmons, la astuta mujer de negocios que se rumoreaba que era su nueva socia. El tiempo pareció distorsionarse. Los sonidos de sus risas se transformaron en un eco grotesco en los oídos de Elizabeth. Ella había confrontado miles de versiones de esta posibilidad en su mente,
pero nada se comparaba con la aplastante realidad de la escena ante ella. Su visión se nubló con lágrimas. Abrió bruscamente la puerta, sorprendiendo a los amantes en medio de un beso. Ellos se revolvieron, enredándose en las sábanas. El rostro de Alexander palideció al darse cuenta de la presencia de su esposa en la puerta. Vanessa se aferró al edredón contra su pecho, con los ojos muy abiertos de miedo y desafío. En ese momento, un silencio asfixiante llenó el pasillo. Elizabeth no podía respirar. Sintió el peso de la traición presionando sus pulmones, lágrimas ardiendo en sus mejillas. Sabía que no había vuelta atrás. Con manos temblorosas, se alejó, bajando la escalera, ignorando las frenéticas llamadas de Alexander para que esperara. Todo era un borrón: los brillantes suelos de mármol, los espejos dorados, las arañas de cristal sobre su cabeza. La lujosa casa que una vez simbolizó sueños compartidos se había convertido en una tumba para su corazón roto. Elizabeth se encerró en el dormitorio, sus sollozos resonando en el vacío. Afuera podía escuchar los desesperados golpes de Alexander, rogándole que escuchara. Pero ella permaneció en silencio, sintiendo que la furia y la desesperación se arremolinaban dentro de ella como una violenta tormenta. El mismo hombre en quien había confiado, el padre de su hija recién nacida, la había traicionado de la manera más íntima y cruel. Finalmente, Alexander la convenció de que lo dejara entrar. Con los ojos rojos y la voz temblorosa, intentó ofrecer explicaciones. Culpó al estrés, la soledad, las presiones de mantener su éxito. Insistió en que Vanessa no significaba nada para él, que fue un error, un desliz de juicio, en un momento de vulnerabilidad. Pero para Elizabeth, sus palabras sonaron huecas. El recuerdo de ellos entrelazados en la cama era demasiado vívido, demasiado crudo. Estaba consumida por los pensamientos de los meses que pasó sola, embarazada de su hija, esperándolo a horas indecentes. Todas las sospechas que había tratado de enterrar ahora estallaron como un volcán, quemando cualquier rastro de afecto o confianza que quedaba en su corazón. Ninguna disculpa, ninguna confesión a medias podía remendar lo que él había destrozado. Agotada de llorar, Elizabeth solo pudo decir una frase esa noche: «No puedo creer que le hayas hecho esto a nuestra familia». En respuesta, Alexander extendió la mano para abrazarla, pero ella se apartó. Se encontró retrocediendo físicamente de su tacto, el recuerdo del perfume de Vanessa aún aferrado a su piel. Con temblorosa resolución, se dio cuenta de que lo único que necesitaba ahora era protegerse a sí misma y a su hija de cualquier daño adicional. Si Alexander había elegido manchar su matrimonio, entonces ella elegiría irse, sin importar el costo. Sin previo aviso, Elizabeth se fue a la mañana siguiente. Empacó algunas cosas esenciales para ella y para Sofía: pañales, ropa de bebé y un mínimo de su propio guardarropa. El personal observó en silencio atónito mientras ella llevaba a la niña en un pequeño portabebés. Cargaba sus pertenencias en un taxi y desaparecía más allá de las elaboradas puertas de hierro de la villa. Durante los siguientes días, Alexander la bombardeó con llamadas y mensajes de texto, profesando arrepentimiento y suplicando otra oportunidad. Elizabeth, aún dolida por la traición, se negó a interactuar. Se dirigió directamente al modesto apartamento de Helen Russo, donde encontró un refugio reconfortante. Helen le ofreció una habitación libre, pequeña pero acogedora, donde Elizabeth podía amamantar a Sofía y lamentarse en paz. Durante esos días,
El peso del desamor era abrumador. Sin embargo, Elizabeth también descubrió una fuerza inesperada dentro de sí misma. Reconoció que la vida glamurosa que había llevado estaba inextricablemente ligada al dinero de Alexander. No se hacía ilusiones sobre lo difícil que sería el camino por delante, especialmente con un recién nacido a cuestas, pero estaba decidida a valerse por sí misma, confiando en los valores que sus padres le habían inculcado: resiliencia, honestidad y amor. Con el apoyo de Helen, Elizabeth comenzó a consultar a un abogado sobre sus opciones legales. Aunque la fortuna de los Marciano era vasta, Elizabeth insistió en que todo lo que quería era suficiente manutención infantil para cuidar a Sofía. Se negó a enredarse en una amarga batalla por dinero. El agotamiento emocional era su compañero constante, pero siguió adelante, extrayendo fuerza de la vista de las sonrisas somnolientas de Sofía y sus pequeños ojos confiados. En poco tiempo encontró un pequeño apartamento para alquilar, muy lejos de la extensa mansión en River Oaks. Aún así, era su espacio, un santuario libre de mentiras y traiciones, y eso, para Elizabeth, no tenía precio. La vida como madre soltera no fue fácil, especialmente después de dejar a un esposo millonario. Elizabeth se dio cuenta del alcance de su vulnerabilidad financiera a las pocas semanas de vivir en su modesto apartamento de una habitación. Los costos de pañales, citas pediátricas y comestibles se acumularon rápidamente. Sin los fondos ilimitados de Alexander, se encontró haciendo un presupuesto meticuloso por primera vez en años. Para crear una sensación de estabilidad financiera, Elizabeth tomó trabajos independientes como consultora de redes sociales para una organización sin fines de lucro local. Una organización con la que una vez había sido voluntaria. Pasaba noches trabajando frente a una computadora portátil, diseñando campañas y redactando publicaciones, mientras Sofía dormía en un Moisés a su lado. De vez en cuando el bebé se despertaba, y Elizabeth la alimentaba. Le tarareaba suaves canciones de cuna, y luego volvía a escribir. Este malabarismo era implacable, pero llenaba a Elizabeth con una tranquila sensación de orgullo. Estaba usando sus propias habilidades, forjando su propio camino. Alexander continuó sus intentos de contactarla. Dejó mensajes de voz llenos de arrepentimiento, mensajes de texto prometiendo que había terminado las cosas con Vanessa. A veces aparecía sin previo aviso en el edificio de su apartamento, solo para ser rechazado por su rotunda negativa a verlo. En una ocasión, Elizabeth sí habló con él brevemente a través de una puerta encadenada, declarando claramente que necesitaba espacio para sanar. Le ofreció una suma mayor de dinero y un apartamento mejor, pero ella se negó. Quería vivir por sus propios medios, aunque eso significara pasar apuros. Mientras tanto, se filtraron chismes a través de los círculos sociales. Vanessa, supuestamente, se había embarcado en una nueva empresa en Los Ángeles. Circularon rumores de que Alexander había terminado su aventura, aunque algunos decían que fue Vanessa quien lo había dejado ahora que su imagen estaba empañada. Elizabeth optó por no detenerse en estos rumores. Su enfoque era reconstruir su vida, no escanear tabloides en busca del último escándalo. En el fondo de su mente, seguía atormentada por los recuerdos de la traición, pero cada día se volvía más decidida. Se dijo a sí misma que un día su dolor se transformaría en fuerza. Si Alexander realmente se arrepentía de sus acciones, ahora era su carga, no la de ella. En unos pocos meses, los padres de Elizabeth, Jacob y Teresa Barnes, volaron a Houston para visitarla y conocer a su nieta Sofía.
Se horrorizaron al enterarse de la traición, pero ofrecieron apoyo incondicional. Su amable presencia en el pequeño apartamento fue un bálsamo para el espíritu herido de Elizabeth. Jacob ayudó con las reparaciones del hogar, instalando una cerradura más segura en la puerta y a prueba de niños los gabinetes, mientras Teresa cocinaba comidas caseras que llenaban el pequeño espacio con el aroma de la nostalgia. Por un momento, el desamor disminuyó. Rodeada de las simples alegrías de su familia, Elizabeth sintió que la gratitud opacaba su resentimiento. Sin embargo, las noches seguían siendo difíciles. Ocasionalmente se despertaba de pesadillas, en las que veía el rostro de Alexander distorsionado por la culpa, o revivía el momento en que lo encontró con Vanessa. Los recordatorios de su antigua vida acechaban en todas partes. Los vestidos de diseñador en su armario que nunca volvería a usar. El anillo de diamantes que guardaba en un joyero. Alexander hizo repetidos intentos de ver a Sofía, pero Elizabeth le pidió que coordinara las visitas a través de su abogada. Creía que necesitaban límites. Si realmente le importaba a su hija, respetaría las condiciones. Inicialmente se quejó de estas demandas, llamándolas injustas, pero a medida que pasaba el tiempo, su tono se volvió más suave y arrepentido. Jacob confrontó a Alexander una vez, una reunión incómoda en la oficina del abogado. Exigió saber por qué Alexander había tirado a la basura lo mejor que le había pasado. Visiblemente afectado, Alexander solo pudo balbucear que había cometido un grave error. Jacob, con la feroz protección de un padre, simplemente respondió: «Mi hija se merece algo mejor», y lo dejó así. En estos meses tumultuosos, Elizabeth descubrió capas de resiliencia que nunca supo que tenía. Cada día avanzaba, decidida a forjarse una nueva vida para ella y Sofía, sin importar los desafíos. El arrepentimiento de Alexander. Circulaban rumores en el mundo de los negocios de que el imperio de Alexander no era tan intocable como antes. Varios inversores clave se habían retirado, alarmados por la publicidad negativa ligada a su escándalo. Los acuerdos que estaban casi cerrados se desmoronaron en el último minuto, y el mercado inmobiliario se enfrió. A medida que la economía cambiaba, Alexander sintió el peso de una recesión colisionando con su reputación empañada. Al principio, trató de superarlo, duplicando sus horas de trabajo, viajando incesantemente para conseguir nuevas asociaciones. Pero la cadena de desgracias no cedió. Un proyecto importante en Chicago no logró obtener los permisos necesarios, lo que causó grandes pérdidas financieras. Un segundo acuerdo en Miami se vino abajo cuando los inversores se retiraron, asustados por los rumores de la supuesta inestabilidad de Alexander. La deuda se acumuló más rápido que las ganancias. Alberto, el padre de Alexander, intervino, ofreciendo un rescate bajo una condición. Alexander debía regresar a Miami y reincorporarse a la empresa familiar bajo los términos de Alberto. La propuesta hirió profundamente el orgullo de Alexander. Siempre había afirmado que tendría éxito por sí mismo, sin depender de su padre. Aceptar la oferta se sintió como un fracaso personal. Pero estaba desesperado. El imperio que había construido con tanta meticulosidad se estaba desmoronando a su alrededor como un castillo de naipes. Una tarde, mientras estaba solo en su oficina en el ático, Alexander sorbió whisky y miró una foto en su escritorio. Era de Elizabeth, embarazada y sonriendo, con la mano suavemente apoyada en su vientre. A su lado estaba Alexander, con aspecto triunfante,
con los brazos protectores alrededor de ella. La imagen lo golpeó como un cuchillo en el corazón. Aquí estaba él, una vez el chico de oro de los bienes raíces, reducido a ahogarse en el arrepentimiento y el autodesprecio. Sus pensamientos se dirigieron a Sofía, la hija que apenas veía. La culpa lo consumía. Se dio cuenta de lo ciego que había sido, colocando la expansión del negocio y las tentaciones fugaces por encima del amor que una vez había atesorado. Los recuerdos de ese día en la suite de invitados lo perseguían, la sorpresa y el dolor grabados en el rostro de Elizabeth cuando lo encontró. Había cometido la traición máxima y arruinado la vida que se suponía que debían compartir. En ese momento, Alexander se admitió a sí mismo que ninguna suma de dinero o triunfo profesional podría reemplazar la calidez de la familia que había perdido. Sintió una punzada de dolor por la redención, pero no estaba seguro de si la redención era posible. La resiliencia de Elizabeth y el camino hacia la curación. A estas alturas, el trabajo independiente de Elizabeth se había vuelto más estable y comenzó a construir una pequeña clientela para su consultoría de redes sociales. Con cada nuevo contrato, sentía una oleada de confianza. Los fines de semana visitaba parques locales con Sofía, dejando que la bebé tomara el sol. Lentamente surgió un nuevo ritmo, una vida que estaba lejos de la extravagancia de su pasado, pero llena de una satisfacción auténtica y duramente ganada. El apoyo llegó de rincones inesperados. Thomas Gallagher se puso en contacto, ofreciéndole un puesto a tiempo parcial para gestionar la presencia en línea de su fundación filantrópica. Al principio, Elizabeth dudó. Thomas era, después de todo, un amigo en común de ella y Alexander, pero él insistió en que simplemente quería ayudarla a recuperarse y que reconocía su talento. Agradecida por la oportunidad, Elizabeth aceptó. El puesto le permitió un grado de libertad. Podía trabajar a distancia y seguir siendo una madre presente. Con el tiempo, incluso ahorró suficiente dinero para mudarse a un apartamento un poco más grande, en un barrio más seguro. No era glamuroso, pero tenía un pequeño balcón donde podía colocar plantas en macetas y ver a Sofía corretear una vez que comenzó a caminar. Con estos pequeños triunfos, Elizabeth sintió que el dolor de su desamor disminuía. Todavía llevaba la cicatriz de la traición, pero abrazaba cada día con una fuerza y un propósito renovados. Ya no definía su valor por el matrimonio o el estatus social. El anillo que una vez simbolizó el para siempre estaba guardado en una caja en el fondo de su armario, reemplazado por las risitas alegres de una niña que descubría el mundo. Pasaron los meses antes de que Elizabeth finalmente accediera a dejar que Alexander viera a Sofía en un ambiente controlado, la oficina de su abogado. Durante una tensa hora, Alexander acunó a la niña bajo la atenta mirada de ambos abogados. Sofía, demasiado joven para entender las complejidades, balbuceó y tiró de la corbata de Alexander, sus ojos inocentes, llenos de asombro. El comportamiento de Alexander era sombrío, una sombra del arrogante magnate que una vez fue. Se disculpó repetidamente, reconociendo sus fechorías, suplicando una oportunidad para rectificar sus errores. Elizabeth permaneció estoica, respondiendo solo con palabras cuidadosamente elegidas. Estaba decidida a mantener sus límites, recordándose a sí misma que las ilusiones de contrición eran fáciles de fingir. Sin embargo, no pudo negar el parpadeo de la agitación emocional al presenciar a padre e hija juntos. Por grave que fuera su traición, Alexander seguía siendo el padre de Sofía.
Elizabeth luchó con emociones conflictivas: resentimiento por su engaño, lástima por su remordimiento y una esperanza persistente de que algún día pudiera ser una fuerza positiva en la vida de Sofía. Después de la visita, Elizabeth permitió horarios programados y supervisados para que Alexander viera a Sofía, siempre con un tercero neutral presente. Fue un compromiso que le permitió establecer un vínculo con la niña sin inmiscuirse demasiado en el espacio de Elizabeth. Aunque se negaba a mirarlo a los ojos cuando intercambiaban saludos corteses, una parte de ella encontraba consuelo al saber que Sofía no crecería completamente sin la presencia de su padre. Alexander, en estas sesiones, reveló una ternura genuina. Traía animales de peluche, sonajeros, e incluso intentó alimentar a la bebé con puré de plátano. Con cada visita parecía agradecido y apenado, muy consciente del tenue hilo del que pendía su paternidad. Sin embargo, Elizabeth nunca bajó la guardia. Había aprendido por las malas que la confianza, una vez rota, no se repara fácilmente. Después de un año de vivir separados, Elizabeth sintió una nueva estabilidad en su vida. Sofía era ahora una niña regordeta, dando pasos inestables y balbuceando palabras a medio formar que llenaban el apartamento de risas. El trabajo de consultoría de Elizabeth se había convertido en una pequeña agencia de marketing digital, empleando a 2 asistentes a tiempo parcial. Aunque no era rica en ningún sentido, estaba lo suficientemente cómoda para satisfacer sus necesidades, mantener a Sofía y ocasionalmente permitirse pequeños lujos como un viaje al acuario local o un atuendo nuevo para un evento especial. Un día, Helen Russo le entregó a Elizabeth un pequeño sobre, explicando que se lo habían entregado en su antigua dirección. Dentro, Elizabeth encontró una invitación a una gala benéfica, casualmente el mismo evento anual donde había conocido a Alexander por primera vez. Dudó, los recuerdos inundando de aquella fatídica noche en que era solo una joven esperanzada que entraba en un mundo deslumbrante. Confrontar el recuerdo de esa noche le provocó tanto nostalgia como tristeza, pero después de discutirlo con Helen, Elizabeth decidió asistir. Quería demostrarse a sí misma y al mundo que no estaba definida por su divorcio. Vestida con un sencillo pero elegante vestido azul marino, con el cabello recogido en un moño elegante, Elizabeth entró al gran salón con la cabeza en alto. Conversó con confianza con antiguos conocidos, muchos de los cuales expresaron sorpresa por lo serena que parecía, a pesar de todo lo que había pasado. Al asistir a la gala, Elizabeth se dio cuenta de que había sanado más de lo que creía posible. Ya no era la chica ingenua deslumbrada por la riqueza y el estatus. En cambio, era una madre resiliente, una empresaria, alguien que conocía su propio valor. Y en esa realización, sintió que un capítulo de su vida finalmente comenzaba a cerrarse. Poco después del impactante regreso de Elizabeth a la escena social, Alexander buscó asesoramiento para sí mismo. Una revelación que llegó a Elizabeth a través de un contacto mutuo. Aparentemente, había comenzado terapia para abordar sus hábitos destructivos, incluida la búsqueda implacable de validación externa y la incapacidad de permanecer leal. Se corrió la voz de que también se unió a un grupo de apoyo masculino destinado a ayudar a las personas a reconstruir la confianza y reparar relaciones dañadas. Aunque escéptica, Elizabeth se encontró experimentando una compleja gama de emociones: ira, lástima e incluso un poco de respeto. Sabía de primera mano lo difícil que podía ser enfrentar los propios demonios.
Alexander, una vez definido por la arrogancia, parecía estar dando pasos genuinos hacia la mejora personal. Pero ella mantuvo su distancia, negándose a involucrarse emocionalmente en su transformación. Ya le había entregado su corazón una vez y eso terminó en traición, no en. Mientras tanto, Alexander insistió en pasar más tiempo con Sofía. Después de meses de visitas supervisadas, preguntó cortésmente si Elizabeth le permitiría llevar a su hija a un parque cercano. Prometió que tanto la niñera como un amigo lo acompañarían. Dividida, Elizabeth consideró la solicitud cuidadosamente. Aunque todavía tenía cicatrices, también reconoció que un vínculo saludable entre padre e hija solo podría florecer si Alexander estuviera genuinamente presente en la vida de Sofía. Finalmente, accedió a una salida corta. La primera vez que Alexander llegó a recoger a Sofía, se veía notablemente diferente. Más delgado, con líneas de preocupación grabadas alrededor de los ojos, pero más humilde. Le habló a Elizabeth con un tono suave, expresando gratitud por su disposición a dejarlo pasar tiempo con la niña. Ella se quedó adentro, mirando desde detrás de la cortina, mientras Alexander abrochaba cuidadosamente a Sofía en su asiento de seguridad. Cuando regresó a Sofía más tarde esa tarde, Alexander le entregó a Elizabeth un pequeño sobre. Dentro había una carta manuscrita, llena de disculpas y una súplica de perdón. Admitió cada falla, reconociendo cómo había descuidado sus necesidades y puesto en peligro a su familia. Juró que, aunque entendía que ella quizás nunca lo aceptaría de nuevo, pasaría el resto de su vida tratando de convertirse en un hombre digno del respeto de Sofía y, quizás algún día lejano, del perdón de Elizabeth. Ella la leyó sola en su habitación, las lágrimas rodando en silencio, incierta de si esa carta podría reparar el pasado, pero reconociendo en silencio la sinceridad detrás de sus palabras. El tiempo siguió su curso. Elizabeth y Alexander se divorciaron oficialmente cuando Sofía tenía 2 años. El acuerdo de custodia permitía a Alexander visitas limitadas pero regulares cada 2 fines de semana y algunos días de semana para cenar. Elizabeth se mantuvo firme en su decisión de mantener la distancia emocional, concentrándose en criar a Sofía y hacer crecer su pequeña agencia. Cuando Sofía cumplió 5 años, el negocio de Elizabeth se había expandido lo suficiente como para contratar a 2 empleados a tiempo completo y mudarse a una pequeña oficina. Se había labrado un nicho respetable en marketing digital para organizaciones sin fines de lucro y marcas con conciencia social. Alexander, por otro lado, pasó por una metamorfosis gradual, pero notoria. Aunque aceptó ayuda financiera de su padre para estabilizar su negocio, también se centró en proyectos filantrópicos, donando a organizaciones que apoyaban a madres solteras y familias en crisis. Algunos lo vieron como una estratagema publicitaria para reconstruir su imagen, pero sus allegados notaron el remordimiento genuino y el deseo de retribuir. Sofía era el puente entre sus padres. Adoraba tanto a su madre como a su padre, demasiado joven para entender las complejidades de su pasado. Con el paso de los años, Elizabeth logró cultivar una relación de copaternidad civil, si no cálida. Se recordó a sí misma que su dolor personal no debía obstaculizar el derecho de Sofía a tener una relación con su padre. Con cada año que pasaba, Elizabeth sintió que su resentimiento se disolvía. Aunque nunca olvidaría el dolor que Alexander le infligió, reconoció que él estaba haciendo un esfuerzo concertado para ser un mejor padre
y un mejor hombre. Y en su propia vida, ella floreció. Ya no era la esposa ansiosa que seguía a un magnate, sino una profesional hecha a sí misma con un futuro brillante. Cuando Sofía tenía 7 años, su escuela organizó un baile de padre e hija. Elizabeth, dudosa, se preocupó por el desencadenante emocional que este evento podría traer. Pero Sofía burbujeaba de emoción, mostrándole a Elizabeth el vestido rosa con volantes que esperaba usar. Incluso le preguntó si podían practicar el baile lento en la sala de estar. La noche del baile, Alexander llegó a la casa de Elizabeth para recoger a Sofía. Vestido con un traje a medida, sosteniendo un pequeño ramo de margaritas para Sofía y una sola rosa para Elizabeth, esperó nerviosamente en la puerta. Era la primera vez que entraba desde su separación. El interior, decorado con una iluminación cálida y toques personales, contrastaba marcadamente con la fría grandeza de su antigua mansión. Elizabeth, vestida con ropa casual y con poco maquillaje, abrió la puerta. Parpadeó sorprendida ante la rosa que él le extendía. «Es solo un simple gesto», dijo suavemente, «para agradecerte por criar a una hija tan increíble». Ella sintió una extraña oleada de emoción, gratitud mezclada con un eco distante de dolores pasados. Pero forzó una sonrisa cortés y aceptó la flor, colocándola en un jarrón en una estantería cercana. Sofía bajó las escaleras, radiante con su vestido, y abrazó la pierna de Alexander. Él se arrodilló para besarle la frente, susurrando: «Pareces una princesa». Esa noche, Alexander y Sofía bailaron bajo las luces del gimnasio de la escuela, y Elizabeth descubrió un dolor inesperado en su pecho, en parte arrepentimiento, en parte alivio, en parte aceptación. Se encontró esperando en silencio que el remordimiento de Alexander fuera lo suficientemente sincero como para darle a Sofía el padre estable y amoroso que se merecía. Después del baile, Alexander volvió a agradecer a Elizabeth en la puerta y se dio la vuelta para marcharse. Por impulso, Elizabeth lo detuvo. «¿Qué tal?», preguntó suavemente. «Fue maravilloso», respondió él, con la voz temblorosa de emoción. Por un momento, sus ojos se encontraron. Ya no como amantes, sino como dos personas unidas para siempre por una hija. Sus historias entrelazadas con cada nuevo hito. La puerta se cerró, y Elizabeth se apoyó en ella, exhalando lentamente. A veces el cierre no llega en un solo momento. A veces se desarrolla en una serie de pequeños y significativos gestos a lo largo de los años. Un nuevo capítulo. Durante el año siguiente, Alexander continuó estando presente para Sofía, sin perderse ninguna visita programada, asistiendo a sus obras escolares, animándola en sus partidos de fútbol. Parecía una figura constante en su vida, ya no el padre ausente persiguiendo acuerdos y placeres fugaces. Elizabeth notó que Sofía se volvía más segura con ambos padres presentes en su rutina diaria, un testimonio de la nueva consistencia de Alexander. Aún así, Elizabeth se mantuvo cautelosa. Reconoció que, por muy genuinos que fueran sus esfuerzos, las heridas del pasado no podían borrarse. Pero una amistad tentativa comenzó a brotar. Intercambiaban mensajes de texto corteses sobre los proyectos escolares de Sofía. Trabajaron juntos en la elección de sus regalos de cumpleaños, ocasionalmente compartiendo una breve y nostálgica sonrisa cuando sus ideas coincidían. Una fresca mañana de sábado, Alexander invitó a Elizabeth y Sofía a un evento de alcance comunitario que estaba patrocinando. El refugio local
necesitaba voluntarios para repintar sus paredes y renovar el área de juegos infantiles. Normalmente, Elizabeth habría rechazado cualquier invitación personal de él, pero lo vio como una oportunidad para mostrarle a Sofía el valor de retribuir. Aceptó, y juntos pasaron el día pintando murales, repartiendo almuerzos y charlando con familias necesitadas. Durante un descanso, mientras Sofía jugaba con otros niños, Elizabeth y Alexander se encontraron pintando uno al lado del otro. Los colores salpicaban la pared en alegres remolinos. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. En un momento, sus ojos se encontraron sobre un bote de pintura, y Alexander se aventuró a decir suavemente: «Gracias por venir, por darme esta oportunidad de hacer algo bueno. Contigo y Sofía aquí significa más de lo que te imaginas». Elizabeth asintió, sin animarlo ni desestimarlo. Un destello de comprensión pasó entre ellos. Fue un día de revelaciones tranquilas, del tipo que susurran que incluso las cicatrices más profundas pueden desvanecerse, dado suficiente tiempo, esfuerzo y remordimiento genuino. En los años posteriores al nacimiento de Sofía, Alexander había experimentado adversidad en casi todas las dimensiones de su vida: financiera, emocional, personal. El que una vez fue un orgulloso millonario, que se deleitaba en fiestas extravagantes y aventuras superficiales, era ahora un hombre moldeado por la humildad y las lecciones aprendidas a las malas. A menudo se despertaba al amanecer, impulsado por el deseo de expiar sus errores pasados. En sus sesiones de terapia, confesó sentirse perseguido por el rostro lloroso de Elizabeth cada vez que cerraba los ojos. Ese recuerdo de haberla traicionado mientras estaba embarazada, a la persona que lo había amado incondicionalmente, lo atormentaba. Cada donación filantrópica, cada día de voluntariado, cada hora pasada con Sofía, era en parte un acto de conciencia, una forma de pagar penitencia. Sin embargo, en el fondo, Alexander temía que, por muy nobles que fueran ahora sus acciones, nada podría deshacer su pasado. Para Elizabeth, el perdón no fue un proceso de la noche a la mañana. Podía ver los cambios en el carácter de Alexander, una apertura que nunca antes había existido, una voluntad de ser responsable. Ocasionalmente, se atrevía a preguntarse si las cosas podrían haber sido diferentes si él hubiera reconocido estas verdades antes. Pero también sabía que aferrarse a los «¿qué pasaría si?» no le ayudaría a sanar. Había construido una vida basada en la autosuficiencia y la aceptación de su propio valor. No cambiaría ese crecimiento por ilusiones vacías de un romance reavivado. Sin embargo, la realidad seguía siendo que estaban irrevocablemente unidos por la paternidad. Y a través de ese vínculo, surgieron destellos de respeto y comprensión mutuos. Incluso si no podían ser marido y mujer, podían ser socios civiles en la crianza de Sofía. Y por ahora, eso era suficiente. Una tarde ventosa, cuando Sofía tenía 9 años, le hizo a Elizabeth una pregunta que la tomó por sorpresa. «Mami, ¿por qué tú y papi no viven juntos?» Elizabeth se quedó inmóvil, su pincel a mitad de un proyecto de manualidades en el que habían estado trabajando juntas. Sabía que esta pregunta llegaría eventualmente, pero no estaba preparada para que fuera tan pronto. Esforzándose por ser honesta sin abrumar a su hija, Elizabeth explicó que a veces los adultos cometen errores que se hieren mutuamente profundamente, y eso puede cambiar la forma en que viven juntos. «Pero papá te ama mucho», añadió Elizabeth, con voz firme. «Y yo también te amo. Ambos siempre lo haremos». Sofía pareció considerar cuidadosamente las palabras de su madre.
Con la inocencia de una niña, preguntó, ¿volverás a casarte algún día? La pregunta le apretó el corazón a Elizabeth. Había evitado el tema de nuevas relaciones, todavía con el cansancio de su pasado. Suavemente, respondió, no lo sé, cariño. Quizás algún día, si conozco a alguien amable y digno de confianza. Pero ahora mismo, estoy feliz siendo solo tu mamá. Más tarde esa misma noche, Elizabeth se encontró pensando en la conversación. Se dio cuenta de que, en todos sus esfuerzos por proteger a Sofía de la confusión, había descuidado su propio crecimiento emocional. Aunque había construido una carrera y un hogar estable, no se había abierto a la posibilidad de volver a amar. Los muros que erigió después de la traición de Alexander eran gruesos. Una parte de ella temía revivir ese dolor. Otra parte se preguntaba si su independencia era más segura que correr otro riesgo. En los meses siguientes, Elizabeth permitió lentamente un espacio para la reflexión personal. Conoció gente nueva tanto en círculos profesionales como a través de amigos mutuos. Ocasionalmente, una chispa de romance parpadeaba, pero ella se mantuvo cautelosa. Lo que descubrió fue que ya no necesitaba una pareja para su validación. Se sentía cómoda en su propia piel, consciente de sus fortalezas y limitaciones. En cuanto a Alexander, continuó su camino de redención, manteniéndose dedicado a Sofía, involucrándose en proyectos comunitarios y viviendo una vida comparativamente modesta. Los que antes eran coches llamativos y trajes de diseñador fueron reemplazados por la practicidad y la simplicidad. Era como si la riqueza hubiera perdido su brillo. A través de la terapia, llegó a comprender que las verdaderas riquezas residen en la conexión humana genuina, la confianza y el amor. Encontró consuelo en forjar relaciones auténticas, no solo transaccionales. Una tarde, después de dejar a Sofía, se tomó un momento para hablar con Elizabeth en la puerta de su casa. «Sé que no puedo cambiar el pasado», dijo en voz baja, «pero quiero que sepas que estoy orgulloso de la persona en la que te has convertido. Estás haciendo un trabajo increíble con nuestra hija». Elizabeth asintió, una suave tristeza parpadeando detrás de sus ojos. «Gracias», respondió, ofreciendo una pequeña sonrisa. Por un momento, simplemente se quedaron allí, dos personas unidas por la historia y el futuro de una hija, compartiendo un respeto mutuo nacido del dolor, el arrepentimiento y la cautelosa esperanza. La historia de Elizabeth es de desamor y resiliencia, traición y renovación. Se alejó de un esposo millonario que destrozó su confianza mientras estaba embarazada de su hija y reconstruyó su vida sobre una base de honestidad y valía personal. Con los años, Alexander se dio cuenta de que su riqueza y ambición no significaban nada sin el amor y la lealtad que había dado por sentados. Aunque lamentaría sus errores para siempre, su redención residía en acciones consistentes en lugar de palabras vacías, y en abrazar la oportunidad de ser un buen padre para Sofía. Su viaje nos recuerda que la curación es un proceso, no un evento, y que la verdadera fuerza a menudo surge de las pruebas más oscuras. Si te ha conmovido la perseverancia de Elizabeth y las lecciones duramente aprendidas de Alexander, por favor dale me gusta a este video. Compártelo con amigos que puedan necesitar inspiración y suscríbete a este canal para más historias de la vida real. Tu apoyo ayuda a mantener vivas estas historias.